Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a ver el concepto de variable aleatoria dimensional. Vamos a profundizar sobre lo que es una variable aleatoria discreta. Vamos a calcular la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, su función de distribución acumulada. Calcularemos la media, la varianza, el desvío y haremos algún ejercicio para calcular alguna probabilidad. Bueno, una variable aleatoria, ¿sí? Es una función, ¿sí? Real definida en el espacio muestral asociada a un experimento aleatorio. Básicamente, ¿sí? Como muestra el siguiente gráfico, es una función que transformará sucesos en números, ¿sí? Lo convertirá en un número real cuya probabilidad también estará entre 0 y 1. Eso en forma de resumen. Bueno, ahora veamos un poco el concepto de variable aleatoria discreta, ¿sí? Una variable aleatoria discreta toma un número finito de valores o un número infinito pero enumerables. Básicamente, entre dos valores no puede existir, ¿sí? Un valor intermedio, ¿sí? Bueno, un ejemplo para poder entender bien el concepto de variable aleatoria discreta es el siguiente. Se tiran dos monedas y se cuentan la cantidad de caras obtenidas. Y hasta ahora, con el concepto de suceso, nosotros definíamos, bueno, el suceso cara y el suceso NC, que sería seca. Definíamos el espacio muestral de esta manera: cara seca, seca cara, cara cara, seca seca. Y si nos pedían calcular, por ejemplo, la probabilidad de solamente haya una cara, lo que teníamos que ver era cuáles de estas situaciones ¿sí? comprendían y cuáles son los sucesos que comprenden a esta probabilidad. En este caso sería, bueno, el suceso cara seca o el suceso seca cara, ¿sí? ¿Y por qué yo podía sumarlos? Porque eran disjuntos, ¿no? O sale primero la cara y después la seca, o sale primero la seca y después la cara. Y a su vez esta coma lo que representa también es la intersección, es decir, cara en la primera y seca en la segunda, ¿sí? Y el resultado, bueno, lo puedo interpretar de dos maneras diferentes. Por un lado es 1 sobre 4, que serían los casos favorables sobre los casos totales. Fíjense que cara seca sería 1 sobre las 4 posibilidades. O lo podría ver como diciendo, bueno, cara y no cara serían sucesos independientes. O sea, que la probabilidad de cara por la probabilidad de no cara son independientes. Porque la primera moneda, la probabilidad de que salga cara en la primera moneda es un medio. Y la probabilidad de que salga no cara o seca en la segunda es también de un medio, o sea, porque no tiene nada que ver, ¿sí? Arrojar una moneda y después volverla a arrojar no tiene nada, o sea, por eso son independientes. Y eso habíamos hablado que en los juegos de azar se da esta situación. Bueno, entonces en este caso me da un cuarto más un cuarto, un medio. Ahora esto como lo veníamos haciendo anteriormente. Ahora vamos a analizarlo con variables aleatorias, ¿sí? Bueno, definimos con la letra X mayúscula, ¿sí? A la variable cantidad de caras al tirar dos monedas, ¿sí? X mayúscula representa la descripción de la variable. Y entre paréntesis tenemos con X minúscula los posibles valores que puede tomar esa variable. 0 caras, 1 cara, 2 caras. Entonces yo lo que puedo hacer es calcular cada uno de estos sucesos, ¿sí? Porque que X tome el valor 0, ahora eso es el suceso. Ahora, yo no voy a decir solamente una cara, ¿sí? Yo ahora lo voy a representar ese solamente una cara como la probabilidad de que X sea igual a 1. De esa manera voy a representar los sucesos ahora. Bueno, entonces lo que puedo hacer es, en este caso, calcular la probabilidad de que X sea igual a 0. Sería que las dos sean secas, ¿sí? Bueno, esto lo multiplico, es lo que decíamos anteriormente, porque son independientes, ¿no? La primera moneda de la segunda moneda no tienen nada que ver. Entonces, un medio por un medio, un cuarto. En el caso de que sea solamente una cara, bueno, es cara y no cara, o seca y cara, ¿sí? Entonces, bueno, lo puedo expresar de esta manera porque hay independencias. Y además lo sumo porque, ¿por qué? Porque cara y seca es, o sale cara y seca o sale seca y cara, ¿sí? Son disjuntos. Bueno, el resultado es un medio. Y la probabilidad de que salgan las dos secas, perdón, las dos caras, es cara y cara. Y bueno, lo mismo, son independientes, la tirada de la primera moneda respecto de la segunda. Y bueno, esto da un cuarto. Y bueno, se da que si yo sumo los tres resultados, ¿sí? Me da uno. Y eso tiene una razón que la vamos a ver en la próxima pantalla.
Bueno, entonces lo anterior que decíamos que la sumatoria de todas las posibilidades tenía que dar uno, tenía una razón. Entonces, vamos a hablar lo siguiente. Sea x una variable aleatoria discreta que toma diferentes valores, x sub 1, x sub 2, x sub n, vamos a definir como función de probabilidad a la siguiente manera, ¿sí? Fíjense que vamos a abrir como una llave, ¿sí? Y acá vamos a poner los valores, a la derecha vamos a poner los valores que puede tomar la variable y a la izquierda vamos a poner la probabilidad de que tenga ese valor. Y esto así se lee como función de probabilidad de x, ¿sí? Vamos a ver en el ejemplo. ¿Sí? Lo que tenemos que saber es que toda función de probabilidad tiene que cumplir que cada una de las probabilidades es mayor o igual a 0 y lo que decíamos anteriormente, la sumatoria de todos los valores que puede llegar a tomar, de todas sus probabilidades, tienen que valer 1. Bueno, volviendo al ejemplo, ya habíamos calculado los respectivos valores de cada uno, entonces una de las formas de escribirlas es esto, lo que decía. Por un lado, a la derecha, los valores que puede tomar y a la izquierda las probabilidades que tienen en cada punto, ¿sí? Y bueno, y otra forma de escribirlo es esta manera, en el eje cartesiano, ¿sí? En el eje X ponemos los valores que toma la variable y la altura va a ser la probabilidad, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la función de distribución acumulada de x. Si la función de distribución acumulada de la variable aleatoria x es la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor específico de x. Es la probabilidad que se acumula a la izquierda de ese valor determinado y está dada por la siguiente expresión. F mayúscula de x igual a x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor determinado de x. Por eso es la probabilidad que se acumula a la izquierda. ¿Sí? El dominio es x puede valer todos los reales, ¿sí? Es una función que es siempre creciente y su imagen es entre 0 y 1. Bueno, volviendo al ejemplo, teníamos la función de probabilidad de x, ¿sí? La cantidad de caras al tirar dos monedas y teníamos esta función, ¿verdad? De probabilidad que la podíamos escribir de esta manera, que es la forma más tradicional, o de esta manera con el eje cartesiano. Ahora vamos a ver cómo calculamos la función de distribución de x, ¿sí? Bueno, como les dije que x puede tomar cualquier valor de los reales, lógicamente algunos tendrán más coherencia que otros, pero bueno, puede tomar cualquier valor, se me ocurre decir, bueno, vamos a calcular f de x igual a menos 1,4. Bueno, según la expresión esta, lo que tengo que hacer es la probabilidad como la de izquierda, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual a menos 1,4. Entonces ahora yo ya estoy mirando la función de probabilidad, por eso siempre está muy relacionado. Y acá no veo ningún valor menor a menos 1,4, por lo tanto en ese punto vale 0. Y bueno, lógicamente los saltos los vamos a tener en los donde la variable tiene valores. Entonces, fíjense, en el gráfico va de menos infinito hasta el 0, hay un salto. Entonces analizo el 0, f de x igual a 0. Esto es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. ¿Sí? Los únicos posibles menores o iguales a 0 en la función de probabilidad es el 0. Por lo tanto, vale un cuarto. ¿Sí? Y fíjense cómo es un cuarto, hasta dónde está 1, porque en 1 tenemos otro salto. Y la función de x igual, f de x igual a 1 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Bueno, tenemos dos valores, el 0 y el 1. Lo sumo, me da 3 cuartos. ¿Sí? Por esto fíjense que es siempre creciente. Y el último valor es x igual a 2. F de x igual a 2 es la probabilidad de que x igual a 2. Y son los tres valores, que los tres valores sumados dan 1. Y acá, bueno, pongo el 3 para ver qué pasa. Con el 3, f de x igual a 3 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Y menores o iguales a 3 ya son todos los valores. O sea, vuelve a valer 1. O sea que, fíjense, esto queda representado de esta manera. Y si lo tengo que escribir de una forma más tradicional, como se los van a solicitar, y bueno, tenemos que vale 0 la función para x menor a 0, vale un cuarto para x mayor o igual a 0 menor a 1, vale 3 cuartos para x mayor o igual a 1 y menor estrictamente menor a 2, y vale 1 para x mayor o igual a 2. ¿Sí? Eso es la función de distribución acumulada de x. Bueno, ahora vamos a ver algunas características de las variables aleatorias, en particular de las discretas. Y una es la media o el valor esperado de x. Es una medida de tendencia central, nos permite saber alrededor de qué valor se encuentra centrado en los valores de la variable. La unidad de medida es la misma que la de la variable. Básicamente es el promedio, es lo que nosotros conocemos con el promedio, por así decirlo. ¿Cómo se calcula? Bueno, el valor esperado de x es igual a la media de x y es la sumatoria de
x por la probabilidad de x, y recorriendo todos los posibles valores que pueda tomar de la variable. Es de esta manera porque cada valor seguramente tendrá un peso distinto, ¿sí? Entonces por eso es un poco distinto a lo que conocemos como la media aritmética. Otra característica es la varianza de x. Y definimos a la varianza como el grado de dispersión de la variable. Nos permite saber cuán dispersos se encuentran los valores respecto de su media. La unidad de la varianza es la unidad de la variable al cuadrado, con lo que eso nos va a complicar cuando tengamos que dar alguna interpretación, porque la unidad es la variable al cuadrado. Nosotros nos serviría que tenga siempre el mismo valor de la unidad, como tiene la media. Bueno, el cálculo de la varianza, ¿sí? Es sigma cuadrado de x también. Es la sumatoria, así recorriendo todos los valores posibles de la variable x, de x menos la esperanza, o la media, al cuadrado, por la probabilidad de x. Esa es una fórmula. Y otra fórmula también es la esperanza de la función x al cuadrado, menos el valor de la media o de la esperanza al cuadrado, ¿sí? Esas son dos formas de calcular la varianza. Bueno, veamos cómo justamente aparece el cálculo de la esperanza de x al cuadrado. Bueno, de la función x al cuadrado es lo mismo. Recorremos por todos los valores, es la función x al cuadrado por la probabilidad de x, igual a x. Bueno, y lo que decíamos antes, nos serviría algo que sea de la unidad de la variable, y es el desvío. El desvío es la raíz de la varianza, entonces va a estar en la unidad de la variable original, con lo que podemos dar alguna interpretación más específica de algún enunciado respecto a la variable. Bueno, ahora vamos a ver con el ejercicio que veníamos trabajando el cálculo de la media, la varianza y el desvío, ¿sí? La variable ya la conocemos, es la cantidad de caras al tirar a dos monedas, tenemos la función de probabilidad y veamos cómo se calcula la media o la esperanza, ¿sí? Bueno, dijimos que era la sumatoria de x por la probabilidad de x, entonces vamos a recorrer la función de probabilidad de la siguiente manera. Va a ser 0 por la probabilidad de x igual a 0, que es 0 por un cuarto, más 1 por la probabilidad de que x sea igual a 1, que es 1 por un medio, más 2 por la probabilidad de que x sea igual a 2, 2 por un cuarto. El resultado es 1, entonces lo que se lee es que en promedio sale una acá. La varianza, ¿sí? Con la fórmula que ya conocemos, es la sumatoria de x menos la esperanza al cuadrado por la probabilidad de x. Entonces tenemos que hacer 0 menos 1 al cuadrado por la probabilidad de x igual a 0, más 1 menos 1 al cuadrado. Bueno, esta es un poquito más larga, pero hay que seguir, digamos, la iteración y el resultado nos da un medio, pero va a ser la unidad caras al cuadrado. Entonces a mí mucho no me va a servir, por lo cual calculo el desvío, ¿sí? El sigma x, el desvío de x, que va a ser la raíz de un medio, y esto es 0,70, ¿sí? 7, que va a estar ya en la unidad de caras, ¿sí? Entonces con esto vamos a ver la dispersión, o sea, que hay respecto de su media, cuán cerca está respecto de su media. A mayor dispersión, los valores van a estar más alejados de su media, ¿no? A menor dispersión van a estar más cerca. Bueno, espero les haya servido este video, ¿sí? La idea es que tengan una aproximación con las ideas principales del tema. Después lo podrán profundizar en el libro o podrán ver algún ejercicio también práctico que estará subido en el canal. Y bueno, nos estaremos viendo en los próximos videos. Saludos.